tenemos a nuestro Señor, lo tenemos todo. ¿Lo creemos? ¿Por qué si lo tenemos a Él lo tenemos todo? Porque cuéntame tú, querido hermano, ¿qué de este mundo te vas a llevar para la vida eterna? Pero yo sí te voy a contar algo que te vas a llevar. Y no es un objeto, ni es un bien material, es una persona. Y es a Jesucristo, quien trasciende por la eternidad y nos ha otorgado vida eterna. Por eso podemos cantar con fe y con alegría: si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Mira lo que Jesucristo dijo en Mateo 16:26. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Señor, definitivamente no tenemos nada, no tenemos nada fuera de ti, Señor. Tú eres nuestra riqueza, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra bendición, tú lo eres todo para nosotros. Y te ruego, Señor, que a medida que estudiamos ahora esta nueva serie de prosperidad, entendamos con profundidad en nuestros corazones que nuestra única riqueza eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenos días. Como es costumbre, salúdense por favor entre ustedes. A partir de hoy y hasta el próximo domingo, gracias, nos vamos a enfrentar a una serie de predicaciones de solo 2 enseñanzas que llevan por título Prosperidad, la verdad bíblica. Osado título en medio de nuestros contextos cristianos, ¿verdad? El famoso mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Bueno, lo que yo busco finalmente con esta serie de 2 enseñanzas, por eso les recomiendo que no se pierda la del próximo domingo, es que entendamos nosotros los creyentes, según las Escrituras, cuál es la verdadera prosperidad del ser humano. Y para ello, durante los 2 domingos vamos a estar estudiando un único capítulo de las Escrituras, que es Deuteronomio capítulo 8, el cual se encuentra al respaldo de su bosquejo. ¿Lo notó? Ok, eso es por motivos pedagógicos, que usted lo pueda leer, releer y si quiere memorizarlo, pero en estos 2 domingos vamos a estar estudiando ese precioso capítulo, a ver realmente qué es la prosperidad desde una perspectiva bíblica. ¿Está conmigo? ¿Le interesa este tema? Muy bien. Antes de entrar a estudiar el capítulo, el texto, yo necesito con ustedes establecer preliminarmente 2 principios, 2 frases que van a ser la placa, la cimentación de estas 2 enseñanzas que vamos a tener. Si no tenemos claras estas 2 frases, estos 2 principios, nuestra estructura se va a caer. Las 2 enseñanzas descansan en estos 2 principios. ¿Cuál es el primer principio? Y usted lo ve en pantalla, por favor, ¿lo puede leer? Dios es el dueño de todo lo que existe. ¿Qué significa todo lo que existe? Lo que eso significa, todo lo que existe. La Escritura dice en Ageo capítulo 2, versículo 8, mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y en Salmos 24:1, el Señor dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo, y por si quedaran dudas, los que en él habitan también. El Señor es el dueño de todo lo que Él mismo llamó a existencia. Todo detrás lo que corren los seres humanos incansablemente en las diferentes épocas, el último dueño, el único dueño realmente es Dios. Dios es dueño de lo que tienes puesto hoy. Dios es dueño de lo que comiste hoy y en últimas, por si no lo sabías o por si esta frase te causa algún impacto, Dios es dueño de tu vida. Y Dios es, como dueño, quien decide hasta cuándo vivirás y cómo vivirás, porque Él es el dueño de todo. ¿Claro hasta acá? ¿Tenemos clara esa idea? Hermanos, esa es una idea que podemos entender, pero para que nuestro espíritu lo asimile, eso es una obra
mera del Espíritu Santo y necesitamos que el Espíritu Santo nos revele eso a nuestro corazón. Segundo principio para nuestras enseñanzas. Léalo por favor conmigo. Dios gobierna soberanamente sobre nuestras circunstancias. ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa que Dios en su infinita sabiduría, en su infinita omnisciencia, determina qué es o cuál es la circunstancia que van a vivir tanto los no creyentes como los creyentes. Pastor, y entonces yo no determino las circunstancias que voy a vivir. Permítame hacer aquí un paréntesis antes de continuar. Con esta enseñanza no pretendo eliminar ni para los creyentes ni para los no creyentes la responsabilidad humana. Querido oyente, usted es responsable de ser diligente en trabajar, es responsable en ser diligente en cuidar su salud, en cuidar su familia. Si usted no es diligente en eso, lo más probable es que vaya a pasar por situaciones de aflicción o por situaciones de escasez. Si usted trabaja diligentemente, si usted cuida su familia, cuida su salud, lo más seguro es que vaya a tener abundancia en estas áreas de su vida. Eso también lo enseña la Escritura. Somos responsables, tanto el creyente como el no creyente, de hacer o dejar de hacer. Pero lo que yo quiero hablar en esta enseñanza es desde la perspectiva de la soberanía de Dios. Porque por más que un creyente o no creyente meta todo su esfuerzo en querer tener abundancia en todas las áreas de su vida, si Dios soberanamente cierra esas puertas, ese ser humano no tiene absolutamente nada que hacer para tener abundancia en su vida. Dios gobierna soberanamente sobre las circunstancias tanto de los no creyentes como de los creyentes. Hablemos por unos instantes de cómo Dios gobierna soberanamente sobre los no creyentes. Bueno, el Señor, como ya les dije, en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, determina que algunos no creyentes van a tener abundancia en todas las áreas de su vida. ¿A qué me refiero en todas las áreas de su vida? En lo económico, en su familia, en su salud y en las demás áreas que puedan haber. Y conocemos personas no creyentes así, ¿verdad? Que hasta tienen hogares bonitos. Dios bondadosamente les concede estas cosas. Pero asimismo, Dios también en algunas ocasiones le concede a los no creyentes situaciones de escasez. Y escasez no solo en el área financiera, sino en todas las áreas de su vida. Conocemos no creyentes que tienen problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares y diversas situaciones complejas con las que viven todos los días. Pero ojo a esta frase, es Dios quien determina en su infinita bondad que estos no creyentes vivan una circunstancia o la otra. Pero no deja de ser cierto que la bondad de Dios está sobre estos no creyentes, porque si no fuera por el Dios bondadoso no tendrían ni siquiera vida, ¿verdad? O sea que ellos disfrutan de un término teológico que se llama la gracia común de Dios. Usted lo ha leído en Mateo 5. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, Dios hace llover sobre buenos y malos. Ok, ¿para qué Dios les permite determinadas circunstancias de abundancia o escasez a los no creyentes? Uno de los tantos propósitos que encontramos en las Escrituras es lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo, no creyente? Porque esos primeros capítulos son para los no creyentes. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Lo que está permitiendo el Señor contigo, no creyente, finalmente tiene el objetivo de que te arrepientas de tu vida de maldad y de que te apartes del pecado. Pero para ninguno es una sorpresa que los no creyentes, ¿cómo responden ante ese llamado y ante la bondad de Dios? No quiero saber nada de ti, Dios, sino que quiero seguir viviendo conforme a mis deseos y a mi voluntad. ¿Y cuáles son los deseos y la voluntad de estos no creyentes? Lamentablemente, en vez de adorar
al creador y al dador de toda esta bondad, terminan adorando la bondad, las cosas que Dios les da. Y pasan toda su vida, año tras año, tratando de hacerse ricos, tratando de tener una buena familia, tratando de conservar la salud, tratando de alcanzar el éxito según los estándares de este mundo. En términos de Jesús, tratando de ganar el mundo, ¿verdad? Y ellos piensan y han confundido completamente, y lamentablemente el pueblo cristiano también, que esas cosas que persiguen con tanto ímpetu es lo que ellos llaman ser prósperos. ¿Qué próspero soy si tengo dinero? ¿Qué próspero soy si tengo salud? ¿Qué próspero soy si tengo un buen hogar? ¿Si tengo comodidad o si tengo paz? ¿Qué equivocados están? Y le voy a explicar por qué. Piense por un momento en un hombre que entró a una habitación y encontró un colchón ahí tirado en el piso. Abre ese colchón porque tiene como una hendidura y ¿sabe qué ve en ese colchón? Miles y miles de billetes. Y ese hombre, su corazón se hincha de alegría. Él empieza de una vez, su mente empieza de una vez a calcular en qué se va a gastar esos miles y miles de billetes. Y para él es el hombre más rico que hay en este planeta y encontró la verdadera felicidad. Pero rápidamente va a sacar uno de esos billetes y se da cuenta que esos miles y miles de billetes que están ahí pertenecían a un país que dejó de existir hace tantos años y por lo tanto ese papel solo sirve para la hoguera, nada más. Su ilusión de riqueza, su ilusión de prosperidad estaba sustentada, fundamentada en una mera ilusión. Exactamente eso le pasa a los no creyentes, porque aunque vivan 80, 90 años y tal vez ganen este mundo, respóndanme los no creyentes, ¿qué se van a llevar? Cuando los visite la muerte y la muerte los visitará, ¿qué de esos tesoros que has hecho acá en la tierra te los vas a llevar para la vida eterna? ¿Por qué ignoras la realidad de que eres un ser creado con eternidad? Y tú, no creyente, te has esforzado y esmerado en conseguir una prosperidad en una falsa ilusión. Pero como dijo Jesucristo, cuando la muerte llegue, todas esas tesoros y riquezas tras de las que tanto persigues y tras de los que tanto corres, se los va a comer el óxido, se los va a comer la polilla y en últimas, por duro que suene, se los va a comer los gusanos. ¿Qué te vas a llevar? Es como aquel hombre que cree que es rico, que cree que es próspero, pero su riqueza está basada en una falsa ilusión. Esos son los no creyentes. Perdón lo digo, pero pobres de ellos, porque no tienen nada. No tienen nada. Lamentablemente, ese concepto de prosperidad lo han adoptado algunas iglesias y han llevado a los cristianos, por supuesto engañados por Satanás, a que también persigan esas cosas y a que su sensación de prosperidad dependa meramente de las cosas de este mundo. Querido mío, si esa es tu alegría, si esa es tu esperanza, qué equivocado estás, porque tú no sabes ni cuándo vas a morir, como para que estés persiguiendo con tanto ímpetu el éxito de este mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si a fin de cuentas pierde su alma? Por otro lado, tenemos a los creyentes. Los creyentes en Jesucristo, como decía al principio, tienen dentro de sí no un bien material, no un bien económico, una persona, que esa persona trasciende por la eternidad. Tienen un tesoro, queridos amigos, que se lo van a quedar, van a poder disfrutar de él, aun cuando la muerte venga a visitarlos, porque ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, los creyentes gozan de una persona que trasciende por la eternidad, y respóndame si eso no es verdadera prosperidad. La verdadera riqueza es tener a alguien que dure por lo que dura la eternidad, y nosotros los creyentes ya con esa realidad
somos los seres más prósperos que jamás han pisado y pisarán este planeta. Tienes a Jesucristo, Él es tu prosperidad, Él es tu tesoro, y tú lo cantabas ahorita. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No deseo nada fuera de ti, Señor. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de cómo es el trato de la abundancia o de la escasez de parte de Dios, el soberano dueño de todo lo que existe, con sus hijos, los creyentes. Pero para eso primero necesito definir unos conceptos. ¿Tenemos concepto de prosperidad, abundancia, escasez? Entonces definamos esto para hablar de los creyentes. Prosperidad. Somos absolutamente prósperos si tenemos a Dios, ¿verdad? Salmos 16:5, Salmos 73, léalos en casa, dice: pero Señor, si te tengo a ti de verdad, no deseo nada fuera de ti, tú eres mi tesoro, tú eres mi porción, tú eres mi herencia. ¿Está de acuerdo conmigo? La abundancia, tener muchos bienes de este mundo, ser abundante en riquezas, ser abundante en familia, ser abundante en salud, ser abundante en paz. La escasez, tener poco de lo que acabo de mencionar. Y por supuesto la aflicción, situaciones difíciles que Dios permite, y eso se lo permite a las personas con abundancia y se los permite a las personas que tienen escasez. ¿Cómo es el trato de Dios con los creyentes? Si yo ahora soy hijo de Dios, ¿eso no me hace heredero de todo lo que Dios tiene? Si Él es el dueño de todo, ahora yo no soy rico y millonario. Sí y no, porque cuando estemos en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, la Escritura dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todo lo que Él es y de todo lo que Él posee. Esa es tremenda promesa. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, nuestro Dios, quien es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, determina lo que cada uno de sus hijos necesita conforme a su corazón, para conformarlo a imagen de Cristo. Y Dios Padre sabe lo que hay en tu corazón y te dará o mucha abundancia o escasez, pero todo con el propósito de conformarte a la imagen de Cristo. Pero ojo a esta frase: tu abundancia o la escasez que te conceda el Señor no define tu prosperidad. Tu prosperidad está en que eres hijo de Dios. ¿Lo crees? Si usted entiende eso y lo cree, yo ya puedo dar por bien sentada estas dos enseñanzas. Ya no voy a predicar de prosperidad, ya esa es la definición de prosperidad. Ahora, piense en esta imagen para explicarle lo que Dios permite con nosotros en este mundo mientras que estamos trasegando en este mundo. Un rey tiene un pequeño hijo de 8 años. Este rey es dueño y soberano de un gran palacio con muchas habitaciones, con mucha comida. Pero el rey, que necesita disciplinar a su hijo, en algunas ocasiones restringe lo que su hijo puede comer, los lugares a los que puede ir y lo que puede hacer, ¿verdad? Porque lo está disciplinando. Pero hay otras ocasiones en las que el rey permite que su hijo de 8 años coma todo lo que hay, vaya a todos los lugares que desee y que sea un poco más sin disciplina. ¿Me hago entender? ¿Es sabio ese rey por restringir a su hijo para disciplinarlo? Claro que sí, ¿cierto? Es necesario. Exactamente eso nos pasa a nosotros. El Señor, como Padre amoroso, va a permitir que nosotros pasemos por situaciones o de abundancia o de escasez conforme a lo que necesitamos en nuestro corazón. Y eso es precisamente lo que pasa en Deuteronomio capítulo 8. Resulta que en Deuteronomio capítulo 8 Moisés está hablando con el pueblo de Israel, están a las puertas de la tierra prometida después de deambular 40 años por el desierto, ¿lo recuerda? Y esos 40 años fueron situaciones de escasez, 40 años de aflicciones, y ahora Moisés les está diciendo: recordemos esa situación, pero ahora preparémonos porque vamos a entrar a una tierra de mucha abundancia. Y en el mismo capítulo, Moisés aborda las dos situaciones para el pueblo de Dios: la escasez y la abundancia. Hoy vamos a hablar acerca de cómo somos prósperos en la aflicción, y dentro de 8 días vamos a hablar acerca de cómo somos prósperos en la abundancia. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo es el trato del Señor con nosotros por medio de las aflicciones.
y cómo podemos ver que somos prósperos en medio de esas aflicciones. ¿Es claro hasta acá? ¿Todos están conmigo? Primer punto, escriba allí en su material. Prosperidad no es ausencia de aflicción. Prosperidad no es ausencia de aflicción. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 15. Le está diciendo Moisés al pueblo después de los 40 años que caminaron por el desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde ¿quién? Por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? 40 años es la mitad de su vida, menos de la mitad. 40 años. Versículo 15. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. ¿Qué está haciendo aquí Moisés con el pueblo? Seguramente el pueblo, mientras que andaba por ese desierto 40 años, se preguntaba, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que está ocurriendo que me está causando tal aflicción? ¿Será el diablo mentiroso? Diablo mentiroso, te echo de aquí, te expulso. No. ¿Será los pueblos enemigos? No. Moisés acá les está diciendo, acuérdate que fue el mismo Señor tu Dios el que te trajo a este desierto. Pero el desierto no era sinónimo de abandono de Dios. El desierto era parte del proceso que Dios quería tener con su pueblo y por eso los puso en esa situación. Hombre, si estas personas hubiesen conocido al profeta Jeremías, pues Jeremías fue después, y hubiesen leído que Dios tiene planes de bienestar y no de mal para ti, entonces veían su desierto y decían, uy, pero ¿y cuál es este plan de bienestar y plan de mal? Yo no sé por qué solemos pensar, y qué equivocados estamos, quitémonos esa idea de una vez de la cabeza, que el plan de bienestar de Dios, que el plan de prosperar de Dios, tiene que ver con la abundancia de este mundo. Lo siento mucho, el Señor quiere tu bienestar, tu prosperidad en tu alma. Y si para que eso ocurra te ha de quitar absolutamente todo, pues te lo ha de quitar, pero Él quiere que prospere tu alma. Esos son los planes de bien que el Señor quiere para ti. Por lo tanto, cuando pensemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, no caigamos en ese inmaduro e ridículo error de pensar que el bien se trata con los tesoros de este mundo que Jesús tan duramente denunció. Tiene que ver con los tesoros en el cielo. ¿Me entiendes? Planes de bien y no de mal. Él mismo los condujo allá. Para los creyentes, Pedro nos lanza la siguiente frase en 1 Pedro capítulo 4 versículo 2. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, esta iglesia estaba sufriendo persecución, esta iglesia estaba pasando por unas situaciones complejas y Pedro les está diciendo, no les está pasando nada extraño, ni se sorprendan por las aflicciones, porque es necesario que esas cosas ocurran, es necesario que esas cosas pasen. ¿Por qué es necesario que esas cosas pasen? Te enseño una palabra en griego, nunca la olvides. La palabra es peirasmos, está en pantalla. Peirasmos, ¿qué significa? Prueba o situación que pone a prueba la fe, el carácter o incluso la fidelidad. Y el peirasmos está en toda la Escritura para los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, sin excepción, son puestos a peirasmos, a prueba. Acuérdate de Abraham. ¿Recuerdas la pequeñita prueba que tuvo Abraham? Entrégame a tu hijo Isaac. Dios nos libre de que esa sea nuestra prueba, ¿cierto? ¿O qué de José? ¿José había cometido algún delito o había cometido algún pecado para ir a la cárcel y que pasara por todo lo que pasó? No, pero Dios lo puso a peirasmos, a prueba. ¿O qué de David?
que David lo coronan rey, siendo un muchachito, ¿recuerdan? Y apenas lo coronan rey, ¿dónde le tocó vivir los próximos 20 años? En cuevas y huyendo de Saúl. ¿Por algún pecado que él había cometido? No, simplemente por haber hecho la voluntad de Dios y está puesto a peirasmos. Oh Pablo, quítame de mí este aguijón, bástate mi gracia. Peirasmos. Y el mismo Señor Jesucristo pasó por peirasmos. La escritura dice en Mateo capítulo 4 versículo 1, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu, y ese Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, al desierto para ser peirasmos por el diablo, para ser probado por el diablo. Si Jesucristo pasó por esas circunstancias de prueba y de aflicción, ¿cómo piensas tú que vas a vivir en este mundo sin peirasmos? El peirasmos, la prueba, es necesaria para pulir nuestro corazón, para pulir nuestra fe, pero eso no es sinónimo de que no seamos prósperos. Prosperidad es que Dios esté trabajando y tratando con nosotros aún en las aflicciones. Amén. Pobre del ser humano que no es pasado por peirasmos, porque ¿sabe qué le pasa al ser humano que no es pasado por peirasmos? Se entrega a su vida de pecado. Su corazón corrupto, pecaminoso, podrido por el pecado, va a gobernar su vida y se va a entregar a los vicios y a las porquerías de este mundo. Pero aquel ser humano que es pasado por peirasmos es santificado, como ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces le quiero preguntar, el peirasmos, la prueba, ¿de qué naturaleza es? ¿Cómo llega a nosotros la prueba? Bueno, ya dijimos que es el Señor el que nos pasa por allá, ¿verdad? El Señor llevó al pueblo al desierto. Pero, ¿es siempre fruto del pecado? No. En el caso del pueblo de Israel sí fue fruto del pecado, pero en muchas circunstancias el peirasmos no viene ni siquiera fruto del pecado. Ahí Job, ¿verdad? ¿Has visto tú a mi justo hijo Job? Sí, Señor, lo he visto. Bueno, vaya y quítele todo lo que tiene, pero no lo maté. Hombre, ¿pecó Job? Para eso no. El peirasmos viene, el Señor se vale a veces del pecado que cometemos nosotros para peirasmos, o incluso Él a veces permite circunstancias que no son fruto de nuestro pecado para peirasmos. Hermanos, ¿cuál fue el peirasmos, la prueba que tuvo que afrontar Israel en el desierto? Porque el desierto es el escenario, ¿verdad? Pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 al 15. Mire, si alguno de ustedes se atreve a juzgar a Dios como padre, yo lo quiero ver a usted como papá. A ver qué tan bueno o malo es. Porque el Señor a su pueblo, ¿sabe qué le hizo? A sus hijos, Él te humilló y te dejó tener ¿qué? Hambre. Versículo 15. Y con serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. El Señor determinó que este pueblo duro de corazón, su pueblo, el que tanto amaba porque amaba a Israel, necesitaba pasar por un desierto donde lo iba a humillar, donde le iba a permitir tener hambre, donde le iba a permitir pasar con serpientes y escorpiones, incluso a tener sed. A tener sed. Oiga, qué contradictorio esto con esa basura del evangelio de la prosperidad que andan predicando en otros lugares, ¿verdad? ¿Cómo es para nosotros? Bueno, el Señor nos libre de tener que pasar por serpientes. ¿Alguien le tiene miedo a las serpientes? A los escorpiones. Hay unos escorpiones que se mimetizan también en el terreno, que solo con luz ultravioleta se pueden ver, o si no, uno los pisa y esa cosa lo pica a uno. El Señor determinó ese peirasmos para ellos. ¿Qué es lo que necesitas tú en tu corazón para ser conformado a la imagen de Cristo, querido amigo? El peirasmos que estás pasando hoy. La prueba viene de diversos colores, de diversas formas, y es lo que continúa diciendo Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, está hablando de la salvación, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos ¿con qué? Con diversas pruebas. Y a veces esas pruebas vienen en el ámbito familiar, en el ámbito económico, en la salud, en la paz, en las emociones. En las emociones.
¿Cuál es la prueba que estás pasando tú? ¿Tú crees que lo que estás viviendo hoy se salió de las manos de la soberanía de Dios? ¿No lo acabamos de establecer en nuestros principios? Dios gobierna soberanamente las circunstancias de sus hijos. Y Él está permitiendo que hoy pases por la situación que estás pasando. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a hablar del para qué, porque eso es prosperidad. Segundo punto. Prosperidad es que nuestra alma sea moldeada por Dios. Prosperidad es que nuestra alma sea moldeada por Dios. ¿Usted ha ido a comprar oro al centro, a la 10ª por allá en Bogotá? ¿Y le ha ido bien? A veces venden oro adulterado. Si uno no sabe del oro, le pueden vender oro adulterado. ¿Cómo se mide la pureza del oro? Por el fuego. Eso hay que coger esa pieza y fundirla, y al fundirla se van a aflorar sus imperfecciones, sus defectos y sus impurezas. Si no es pasada por el fuego, ese oro va a andar circulando creyendo ser oro, pero realmente no es oro 100%, ¿verdad? Necesita ser pasado por el fuego. Bueno, benditas sean las aflicciones, porque las aflicciones lo primero que hacen en la letra A es revelan nuestro corazón. Ese fuego de la prueba saca de ti lo que hay en tu corazón. Yo sé que cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, sea de mi hijo, de mi esposo, de una situación económica, de una situación de salud, lo primero que uno tiende a hacer es mirar hacia afuera. Es que tú, es que la circunstancia, es que esto. No. Querido hijo de Dios, lo primero que tienes que hacer tú cuando la situación de aflicción aparezca en tu vida es mira lo que sale de tu corazón. ¿Qué sale de tu corazón? Rabia, pero es que me parece injusto que esto esté pasando, pero egoísmo. ¿Se trata de ti? No, se trata de Cristo, ¿verdad? Desconfianza, emociones desbordadas. ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de ti? Bueno, el Señor le dice al pueblo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, que todo ese peirasmos dice, a fin de saber lo que había en tu corazón. Oiga, y sí que salieron cosas del corazón de los del pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan? Ay, mejor nos hubiésemos devuelto para Egipto, porque allá comíamos esto, allá comíamos lo otro y vivíamos tranquilos. No, este Dios nos trajo aquí fue para matarnos. Y la aflicción sacó a relucir toda esa basura, toda esa contaminación que había en el corazón. Bueno, querido amigo, respóndeme tú, ¿qué sale de tu corazón en medio del peirasmos? Y les respondo por mí. Es increíble cómo una pequeña aflicción, como una cosa tan pequeña a veces que el Señor permite, saca tanta podredumbre de mi corazón. ¿Cómo? Sin que me lo tomes personal, ¿listo? En la casa hablamos, pero cómo a veces una pequeña frase de mi esposa, tal vez sin intención, termina sacando tantas cosas de mi corazón. Y la culpa no es de ella. Yo tengo que con eso ir de rodillas al Señor y decirle, ayúdame, porque en mi corazón todavía hay mucho de esto y mucho de esto. Y necesito, Señor, que me cambies, que me ayudes. Cuénteme cómo le van las filas largas cuando tiene afán. Cuénteme cómo le va conduciendo. ¿Usted cree que eso se sale del control de Dios? No, hermano, esa persona que le pitó durante 1 o 2 minutos mientras que el semáforo todavía estaba en rojo, eso lo mandó el Señor. Eso lo mandó el Señor. Y usted todavía abre la ventana y no creo que le diga Dios le bendiga, ¿verdad? Pero esas pequeñas cosas finalmente es para conducirnos a imagen de Cristo. Y necesitas ver la vida desde esa manera, porque eso es prosperidad. Prosperidad es que nuestra alma sea moldeada por Dios. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no moldeara nuestra alma? Seríamos los más pobres y miserables. Seríamos un oro contaminado y sucio. Y ese oro no vale nada. El que vale es el oro
pulido. Mire la oración de David, y si usted quiere haga esta oración esta noche. Salmos 139, 23 al 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cuál es la palabra que sigue? Peirasmos, Señor, peirasmos, pruébame y conoce mis inquietudes en los pensamientos de mi corazón. Y ve si hay en mí camino malo y guíame por el camino eterno. Hermanos, esta noche en nuestra habitación de rodillas le podemos decir al Señor, peirasmos, pruébame. No quiero que hayan impurezas en mí. Dame a Cristo, dame a Cristo. Si tú todavía centras tus oraciones en los tesoros de este mundo, no has aprendido. Si tu oración todavía es dame una casa, dame un carro, dame esto, dame lo otro, y todo se basa, o toda tu vida, relación con Dios se basa en los tesoros de este mundo, estás pidiéndole cosas que Él consideraba mínimas. Pero si tú como creyente empiezas a orar diciéndole, dame a Cristo, que el Espíritu Santo gobierne mi vida, permíteme evangelizar, permíteme entender que soy peregrino en este mundo, hermano, estás madurando, estás entendiendo la razón del peirasmos, porque para eso es, para que madures, ¿ok? Ora al Señor diciéndole que deje, que revele tu corazón, que te peirasmos. Amén. Igual si no lo oras, el Señor lo va a hacer. Entonces, pero te recomiendo que lo ores. Con eso estás un poco más preparado. B. Prosperidad es que nuestra alma sea moldeada por Dios para enseñarnos que Dios es nuestra verdadera provisión. Deuteronomio 8:3, todo esto que te afligí, toda esta situación de hambre y de sed por la que te hice pasar, era para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Jesucristo usó esto un montón de veces. ¿Se acuerdan? Los discípulos le preguntaban, ¿y qué vas a comer? No, yo tengo una comida que no es de este mundo, una comida que viene de lo alto y es hacer la voluntad de Dios. Tremendo. Jesucristo dijo que Él es el verdadero pan que viene del cielo. Hombre, tu prosperidad, tu provisión, ¿de dónde viene? Y tenemos que desintoxicarnos de estas ideas. Si tú crees que tu provisión descansa únicamente en ese trabajo que tanto amas, no. Si tú crees que tu situación emocional depende de esa persona que tanto amas, si tú crees que tu salud depende de lo que haces y que toda tu vida depende de lo que tú hagas o dejes de hacer y que como que has convertido todo eso en dioses, en ídolos, necesitas desintoxicarte de eso, porque Dios quiere ser en todo sentido nuestro Dios. Él quiere ser nuestro proveedor económico, Él quiere ser nuestro proveedor emocional, Él quiere ser nuestro proveedor de salud, Él quiere ser nuestro proveedor en nuestra familia. Él quiere ser todo para nosotros, todo de nosotros. Él quiere ser eso. Y necesitas empezar a pedir en oración, Señor, ayúdame a ser consciente de que mi provisión no viene del trabajo, de que mis fuerzas no vienen de mi ejercicio, de que todo viene de ti, Señor. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque si el Señor te llega a conceder escasez en alguna de esas áreas, tú sabes que tu provisión sigue siendo el Señor. Tal vez hoy goces de un buen trabajo, tal vez hoy goces de buena situación emocional, de buena salud, pero si el Señor decide peirasmos en alguna de esas áreas, tu provisión no depende de esas cosas. Tu proveedor, tu provisión es el Señor. ¿Lo entiendes y lo crees? Amén. Amén. Ese es nuestro Señor. Prosperidad es que nuestra alma sea moldeada por Dios, letra C, para disciplinarnos y hacernos santos. Versículo 5 y 6. Dice el versículo 5, por tanto, israelitas, ¿qué deben hacer? Debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo,
¿Y cuál es la consecuencia de esa disciplina? Versículo 6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Ese es el objetivo de la corrección de Dios. Lo primero que les está diciendo es, entiende que lo que acabas de vivir, ¿por cuántos años? ¿Usted quiere un Peirasmos de 40 años? No, ¿cierto que no? ¿Cómo seríamos nosotros con un Peirasmos de 40 años? Uf. Pero después de 40 años, entiende que esto era parte de la disciplina de Dios como un padre que quiere corregir a sus hijos. Israel, ¿lo entiendes? Oye, Israel sí que se demoró en entenderlo. Y una generación como que medio lo entendía, la siguiente generación no lo entendía. Y ¿tú lo entiendes? ¿Lo entiendes que eso hace parte de la disciplina de Dios para ti? ¿O un padre que disciplina a su hijo? Ok. Una pregunta. ¿Quiénes tienen hijos pequeñitos de menos de 6 años, 7 años? ¿Cómo les va llevándolos a las vacunas? ¿Sí? Su hijo llega como, uy, qué rico plan vacunas, vamos a las vacunas. No creo, ¿cierto? No creo. Pero es necesario, ¿cierto? Tienen que pasar por las vacunas. Ahora que somos hijos adultos, mire, yo nunca me dejé poner vacunas en voluntad propia, eso me tenían que agarrar por todo lado. Pero hoy yo le doy gracias a mi mamá que contra lágrimas, contra pataletas, contra lo que fuera, me cogió y me llevó a que me pusieran la vacuna contra el tétano porque un día me corté y si no se me podría dañar el brazo, la pierna fue donde me corté. Hombre, un hijo inmaduro, un hijo pequeño, ante la disciplina de Dios, patalea. ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué yo? ¿Pero esto? ¿Pero lo otro? Y conocemos lamentablemente muchos cristianos así, que ante la situación de aflicción uno los ve actuando con una inmadurez, con frases como las que acabo de decir. ¿Pero por qué yo si yo soy tan bueno? ¿Pero por qué a mí me está pasando esto? ¿Pero por qué? Y no comprenden, no han entendido que esa disciplina por la que están pasando es por la dureza de su corazón. Pero un creyente maduro ante la aflicción entiende, Señor, seguramente esto lo estás permitiendo porque hay orgullo en mi corazón, porque hay pecado en mi alma, porque hay tal cosa en mi alma. Y entonces él dobla rodillas en oración, él ayuna, él se congrega, él indaga y va al Señor para tratar de comprender qué es lo que está pasando. Y crece. El inmaduro nunca va al Señor, sino que se queda tratando de arreglar todo en sus fuercitas, como si pudiera, ¿no? Como si pudiera. No seamos creyentes inmaduros, ya es hora de crecer, amada iglesia, ya es hora de ver la vida desde la perspectiva de Dios como un padre y no como cristianos inmaduros que andamos revoloteando por todo lado. Porque entendamos que la disciplina de Dios finalmente es para que andemos en sus mandamientos. Eso le dijo Dios a Israel. Finalmente, te pasé por esta situación, versículo 6, regálamelo por favor, otra vez. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlos. Oh sorpresa, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, dice exactamente lo mismo para la iglesia. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Eso es prosperidad. Esa es un alma que prospera, un alma que participa de la santidad de Dios. Eso trasciende por la eternidad, eso es un tesoro precioso. No lo tengas por poco, atesóralo, aprécialo y deja de estar corriendo tras las banalidades de este mundo como si esa fuera tu única felicidad. 11. Ninguna disciplina resulta agradable
a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Amén. Amén, ¿verdad? Nota ese hijo próspero, ese hijo que está siendo cuidado, moldeado por Dios. Qué lindo, qué lindo. Ahora, no deja de ser sorprendente, y esta es una verdad que necesito enseñarle, que en medio de la aflicción, Dios nunca nos abandona. Tercer punto, prosperidad es reconocer la mano de Dios en la aflicción. Eso es verdadera prosperidad, reconocer la mano de Dios en la aflicción. Y lea estos versículos conmigo, por favor. El 4. ¿Tu ropa? ¿Qué pasó con la ropa? No se gastó sobre ti, ni se te hinchó tu piel, tu pie durante estos 40 años. Oiga, durante 40 años no se les desgastó la ropa, ni el pie se les hinchó. ¿Cuál es la prenda más cara que usted tiene? A eso, regálame No sé si alguien posee alguna prenda de estas marcas, pero esas marcas están en pesos colombianos, seguramente de 2, de 3 millones para arriba. Úsela durante 2, 3 años todos los días y por más bueno que sean los tenis, las zapatillas, el abrigo, se va a empezar a deteriorar, se va a empezar a dañar. Los israelitas, ¿qué marca utilizaban? ¿Será que utilizaban Chanel, Versace, Dior? ¿Sabe qué ropa utilizaban ellos? La ropa que les daban como esclavos, porque salieron como esclavos de tierra de Egipto. Pero poseían en sus pies y en su cuerpo una ropa tan milagrosa que Dios la sustentaba, la sostenía, que en 40 años la ropa no se desgastó. No se desgastó. ¿Y qué del pie? ¿Usted cómo le va con sus pies en tierra caliente? Yo voy al llano y ese pie se le inflama a uno como un tamal, ¿verdad? Eso, la circulación y empieza uno a montar ese pie por allá arriba, ¿cierto? Y por más buenos que sean las zapatillas, ¿sabe cuánto valen esas zapatillas? Ay, mi esposa tenía el dato, no sé, como $3,000, una vaina así, que porque son de un basquetbolista, una cosa así. Por más que usted se ponga eso y la mejor tecnología que haya hoy, el pie se le va a hinchar, se lo garantizo, se lo prometo, ¿verdad? A estos israelitas no se les hinchó el pie durante esos 40 años. Dígame si eso no es ser próspero, si eso no es reconocer la mano de Dios en medio del camino. Hermanos, en medio de nuestras aflicciones, el Señor siempre nos da lo necesario para soportar esas aflicciones. Lo que pasa es que solemos ser tan desagradecidos que en vez de reconocer la mano de Dios, renegamos porque no recibimos su ayuda, su bondad, como nosotros la queremos. Es que solo hay sardinas. Es que a mí no me gustan las sardinas. Dios me abandonó porque solo tengo sardinas. Es que esta ropa no me combina. Y Dios me abandonó porque esta ropa no me combina. ¿Y qué de los tantos otros ejemplos? Oiga, somos tan caprichosos que queremos vivir como nosotros queremos vivir. Y el Señor en su bondad a veces nos lo concede. Tremendo Dios tan bondadoso. Porque creo que tú comes lo que tú quieres en estos momentos, vistes lo que vistes, lo que quieres vestir, duermes donde quieres dormir, a qué lado de la cama, con qué almohada, ¿verdad? Pero ¿y qué cuando el Señor diga, no? ¿Vas a comer esto ahora? ¿Se acuerda de Elías que lo puso a comer? De un cuervito, le traía carne en el pico del cuervo. ¿No vas a comer más carne del carulla? Toca empezar a comer atún. Y el atún tiene que alcanzar para los 2, para los 3, pero hay atún. Gracias a Dios. Hermanos, yo he conocido familias en verdaderas aflicciones profundas y ellos han aprendido a reconocer a Dios en esas aflicciones, la mano de Dios. De los lugares más inesperados llega la comida, llega el sustento. Versículo 15 y 16. Cuando no había agua, el Señor sacó agua de la roca de un pedernal.
Y en la comida, 16, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Oiga, el maná era una cosa loca. El maná caía del cielo y ellos tenían la instrucción de recoger, porque caía en el suelo, recoger solo lo que iban a comer en ese día. Si recogían más y guardaban pensando que de pronto mañana no habría, ¿sabe qué pasaba con el maná? Se podría, lleno de gusanos. Ah, pero nosotros, ¿verdad? Oiga, del maná viene la oración del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Claro, hay que ser prudentes, también la Biblia nos llama a ahorrar, a ser conservadores en lo que podamos tener, por supuesto, pero no bajo una falta de fe, puede que mañana Dios no me dé. No. Es bajo la motivación correcta del principio de ahorrar, pero si lo estás haciendo por falta de fe del qué pasará mañana, estás desconfiando del Señor. Y por más que guardes ese dinero guardado, no va a nada. Y el maná durante 40 años no les faltó y renegaron, ¿se acuerdan? Pero es que todos los días tenemos que comer maná. ¡Qué pereza! Entonces el Señor un día les mandó codornices, unos pajaritos, y comieron codornices, pero se quejaron. La Biblia no dice en ningún momento que se hayan desnutrido, que algunos haya mareado, que algunos haya desmayado por falta de hambre. El que se desmayó fue porque no comió maná, pero el maná tenía ese elemento, ese alimento que viene del cielo. Ese alimento tenía todas las vitaminas y nutrientes necesarios para que estos humanos estuvieran en el desierto 40 años y no les faltara nada. ¿No le parece eso milagroso? Jesucristo dijo, sus padres comieron maná del desierto, pero yo les vengo a traer un pan que viene del cielo. ¿Cuál es ese pan? Queremos comer de ese pan. Yo soy el verdadero pan que viene del cielo, dijo Jesucristo. Y el que coma mi carne y beba mi sangre no volverá a tener hambre jamás. No solo de pan vivirá el hombre, aliméntate de Jesucristo. Necesitas a Jesucristo, la fuente de tu vitamina diaria. Por eso el cristiano ora todos los días, por eso el cristiano lee la Escritura todos los días, porque ese es su alimento diario. Ese es su alimento diario. Hermanos, sobre las cosas de este mundo, para el creyente que está en aflicción, 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios por cuántas cosas, por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Prosperidad es reconocer la mano de Dios en la aflicción. Último punto, y cerramos esta enseñanza de las aflicciones y de la escasez. Dios es nuestra verdadera prosperidad. Dios es nuestra verdadera prosperidad. Mire el hilo conductor que encontramos en esto que acabamos de leer. Dios le dice a Israel, Moisés le dice a Israel, te condujo, ¿verdad? Te humilló, te probó, te hizo tener hambre, te dio maná, te enseñó, te disciplinó, te sostuvo y finalmente el versículo 16, tremenda joya, y para finalmente hacerte ¿qué? Hacerte bien. Hacerte bien. Hermanos, por eso es que Jesucristo dijo que seguirlo a Él no era algo cargoso, porque ahora entendemos que es por nuestro bien y para nuestro bien, para hacernos bien. ¿Eso no te da consuelo? Es para tu bien. Esa palabra bien aparece tanto en el Antiguo Testamento y tiene que ver en tantos textos con bienestar, tranquilidad, prosperidad, para hacernos bien. En otras palabras, Israel debía aprender que su bienestar no dependía de la abundancia de la tierra, sino de Dios mismo. Eso es prosperidad verdadera. Querido hermano, de lo que el Señor te ha dado hoy, de los bienes que gozas hoy, dime qué de eso te alcanza para comprar tu alma. La casa que tienes, el carro que tienes, ¿te alcanza para comprar tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Qué darías a cambio de tu alma?
Por eso leamos nuevamente Mateo 16, 26. Pues qué provecho tendrá el hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Tu riqueza, tu prosperidad es que el Señor tuvo gracia contigo y Él te salvó, que Él te está afligiendo para tu bien y necesitas agradecer al Señor por eso. Por eso. Aunque debo decirles con respeto que muchos de nosotros realmente no estamos pasando por fuertes aflicciones. A veces nos ahogamos en un vasito con agua. Cuando la iglesia empieza a ser perseguida. Para los creyentes que están por allá en Uzbekistán, Kirguistán, ellos pasan por duras aflicciones. Nosotros por unas más suaves. Hoy gozamos de abundancia, más de lo que usted se imagina, y dentro de 8 días vamos a ver cómo es que Dios nos prospera en medio de la abundancia. ¿Está bien? Pero yo necesito que usted amarre en su corazón que Cristo es su verdadera prosperidad. Amén. Si así lo desea, incline su rostro y medite en estas palabras por un par de minutos.